Muchachos, feliz Navidad, feliz Halloween, grupo. Iceberg de la Navidad. Vamos a ver, Touch te cuenta. Cuéntame, ¿cuál es el iceberg de la Navidad? Dentro vídeo. La Navidad, una de las festividades más queridas a nivel mundial, y el pretexto perfecto para andar en pijama todo el día tomando chocolatito caliente. Para muchos, esta celebración es más un significado de reunión, fin de año, vacaciones, regalos, dar y recibir, etc. Pero sobre todo, un momento de felicidad que se comparte junto a las personas que más queremos y amamos, así como también una nueva oportunidad de fijar metas y empezar de cero. Oh sí. Estas épocas del año tienen el poder de intensificar las emociones de la gente y lograr cosas positivas, como ¡a ver, mucha intro! Veremos. Pero, por extraño que parezca, la Navidad no es felicidad para unas cuantas personas. Y si analizamos algunos hechos al respecto, tal vez quedemos perplejos y perturbados. Y es por eso que, hoy, te presentamos el iceberg de la Navidad. ¡Vamos! Empecemos. ¡Vamos, guerreros! Es una flor. Listo, no hay mucha ciencia en ello, así que pasemos al siguiente punto. No es cierto. La Nochebuena son dos cosas. Por un lado es esa planta, también conocida como flor de Pascua, cuyas flores son realmente llamativas debido a su intenso color rojo, y son muy comunes en esta época del año, perfectas para decorar tu casa. Lo curioso y hasta cierto punto interesante es que también existen nochebuenas de color blanco, aunque la mayoría prefieren las rojas. Ahora bien, el segundo significado de Nochebuena hace referencia a la fiesta en que los cristianos celebran la víspera del día de Navidad o Natividad de Jesucristo. Se celebra durante la noche del 24 de diciembre, ya que la iglesia cristiana establece oficialmente el 25 de diciembre. ¿Y esto es un iceberg? ¡Eso ya lo sé! Como el día de nacimiento de Jesús. Pero eso aún queda en duda. Existe una teoría al respecto que más adelante te mostraré. El 24 de diciembre la mayoría de las ¡Anda! ¡Mira al Gabibi! Personas no trabaja y celebra la Navidad junto a su familia. Por ser la misma fiesta, parecería que, como se celebra en un país, se hace en el resto del mundo. Pero lo cierto es que no. Existen diferentes formas de celebrar la Navidad en cada región. Pero ¿cómo lo celebráis en el país conero? La mayoría de las veces consiste en solo cambiar el platillo de la cena, alargar la celebración, etc. En Filipinas, la Navidad tiene una duración de 4 meses aproximadamente. ¿Cómo? Muchachos, hagan las maletas, nos vamos a Filipinas. Desde mediados de septiembre hasta principios de enero. Es decir que, mientras en México se echan su pozole celebrando la independencia del país, en Filipinas ya se empiezan a escuchar los villancicos. En Japón, la Navidad se ve más como algo romántico que como la celebración del nacimiento de Jesús, ya que muy poca gente es cristiana, así que pasan más tiempo con sus parejas. Además, se dice que algunos tienen la costumbre de ir a cenar pollo del KFC y ¿qué? En un rico postre conocido como Christmas Cake, que es nada más que un pastel de fresas con mucha crema batida. Ya me jodería nacer en Japón y celebrar así la Navidad. En Finlandia, en Nochebuena, lo típico es ir al sauna acompañado de la familia, para después ir al cementerio, y así recordar a los seres queridos que ya no están. Una buena forma de celebrarlo a mi parecer. Pero dime, ¿conoces ¿vas a una sauna en Navidad y luego al cementerio? ¿Alguna otra forma de celebrar la Navidad en otros países? Es cierto que existen cierto tipo de canciones que van dirigidas únicamente a la Navidad y a los hechos que la rodean, pero ¿te ha pasado que, cuando estás tranquilo en tu casa o en una plaza, apenas escuchas una melodía, la identificas como una canción de Navidad aunque nunca la hayas escuchado? Esto es más por el efecto que muchas personas fueron copiando en sus canciones a la hora de hacer su música, y son los ritmos que llevan, sobre todo el sonido de las campanas y los cascabeles, y en algunos casos la pandereta. Ese arreglo musical más un cambio en las notas hacen que cualquier canción suene navideña, de ahí que las asociemos y reconozcamos con facilidad. Así como hay canciones que identificamos de inmediato como navideñas, existen olores que también asociamos con la celebración, pero en este caso no son específicos. Todo depende de la región. Algunos asocian el olor a flor de coco con la Navidad, algunos más lo hacen con el olor del pan dulce y turrón, una olla de tamales recién hecha o en muchos... ¿Pero quién va a relacionar el tamal con Navidad, brother? ¿Quién va a relacionar el tamal con Navidad, bro? En muchos casos el olor del pino decorado. Todo esto mezclado hacen que la Navidad... Tú imagínate que hueles a cuy y dices, ¡ah, rica Navidad!
Puta madre, caos. sea Navidad. Según la tradición cristiana, la estrella de Belén fue el astro que guió a los Reyes Magos al lugar de nacimiento de Jesucristo. Y sí, a grandes rasgos así fue como pasó, pero el trasfondo de los hechos es más perturbador de lo que se cree. Para empezar, los hombres que fueron a ver a Jesús no eran reyes. La palabra griega original que se usa en la Biblia indica que eran más bien magos o astrólogos. O sea, que me he vivido toda mi vida engañado pensando que eran los 3 Reyes Magos y al final ni eran reyes ni magos. Eran astrólogos. Y en cuanto a sus nombres, no se dice nada. Joder, Melchor, Baltasar y el otro. Además, según el capítulo 2 de Mateo, los astrólogos al llegar a Belén no vieron a un bebé recién nacido acostado en un pesebre. Cuando entraron en la casa, vieron al niñito con María, su madre. Así que ellos llegaron a Belén cuando Jesús ya era un niño. O sea que habían pasado años. Me han contado la historia como han querido, como a vosotros la conquista. Y no un recién nacido. De América me refiero. Además de que María y José los recibieron en una casa. Para finalizar, la historia popular dice que fue Dios quien utilizó a la estrella para guiar a los astrólogos. Pero esto no fue así. Ah, ¿y ahora tampoco existe Dios? Según la misma Biblia cristiana, se dice que primero esta estrella los guió a Jerusalén, donde le dijeron al rey Herodes que Jesús había nacido y que sería el rey de los judíos, cosa que le dio envidia y motivos suficientes para erradicar a Jesús. Así que les pidió que fueran a verlo y que regresaran a él para darle la ubicación exacta y así poder ir él mismo a rendirle tributo, cuando lo cierto es que lo único que quería era asesinarlo. Luego, la estrella los guió a donde Jesús y bueno, ya te sabes el resto. Pero lo que no es que, en un sueño, Dios les dijo a los astrólogos que no volvieran con Herodes, así que hicieron caso. Esto hizo enfurecer tanto al rey, que mandó asesinar a todos los niños de 2 años o menos que había en Belén y a sus alrededores. Lo que significa que, si Dios intervino por la vida de su hijo Jesús, está claro que no fue él quien los guió con la estrella. Claro, pero esto es curioso. Esto es curioso. Porque claro, en lugar de... o sea... salvó la vida de su hijo, pero sacrificando la de cientos de bebés, ¿sabes? Que no eran sus hijos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como en plan, si Dios existe, ha permitido que para salvar a su hijo, el resto de bebés mueran. Porque ha cabreado a Herodes, ¿sabes? Es curioso, ¿eh? Entonces, para salvar al hijo de Dios. No hay una respuesta clara al respecto, pero muchos teorizan que Satanás fue quien lo hizo. El actual diseño de Santa es gordo con un traje rojo, pero esto no siempre fue así. Su origen está inspirado en Nicolás de Bari, un obispo que vivió en Turquía durante el siglo IV. Este obispo era delgado y, a diferencia del Papá Noel actual, se representa con un traje de color verde, decorado con estrellas y cruces. Con el paso de los años, Papá Noel se ha ido transformando. En el cuento, Una visita a San Nicolás, vamos conociendo más detalles de San Nicolás, y ahí vemos cómo cambia su atuendo. Por fin un stream cristiano. O empieza a viajar en trineo. Pues y aunque en el siglo XX Coca-Cola cambió su figura, lo cierto es que Papá Noel siempre vistió de rojo y blanco. Adjunten aquí a Hasbura diciendo Coca-Cola. Pero fue gracias a los comerciales de la bebida que el personaje mundialmente se popularizó y se aceptó de esa manera. Joder, otra vez las multinacionales cambiando a placer el transcurso del mundo. Que era verde, tío. A lo mejor era daltónico el dueño de Coca-Cola y dijo, pues es rojo. Con el paso de los años, se utilizó este mismo aspecto en productos y películas, hasta el punto de ser olvidado su primer traje verde y su figura ¡qué esbelta. rica cola! Por descarte y un poco de lógica, es que muchos historiadores y lectores devotos de... Ahora Jesús tampoco nació en diciembre. ¿Pero esto qué es? O sea, Papá Noel no es rojo, es verde y ahora... ¿Jesús no nació en diciembre? La Biblia llegan a esa conclusión. La misma dice que, cuando él nació, los pastores vivían a campo raso y guardaban las ¿Ahora nació en verano? vigilias de la noche sobre sus rebaños. Los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de Pascuas, a finales de marzo, y no volvían hasta mediados de noviembre. Pasaban el invierno en las majadas. Y ese detalle basta para probar que la fecha tradicional de Nochebuena en invierno tiene pocas probabilidades de ser exacta, puesto que el Evangelio dice que los pastores estaban en los campos, así que de ser invierno no podrían hacerlo. Por otro lado, si hacemos cuenta, se puede calcular la temporada en que nació Jesús haciendo una cuenta regresiva a partir de su muerte, que fue en la primavera del año 33 de Era Común, en la fecha de Pascua, el 14 de Nisan. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, el cual duró 3 años y medio. Y si nos vamos para atrás, significa que nació a principios de otoño del año 2 antes de nuestra era. Y así es como esta explicación da la respuesta de que él no nació en diciembre. Entonces, ¿Qué hago?
esquivando sus mentiras, güey. Entonces, si no nació en esas fechas, ¿por qué se celebra su nacimiento ese día? Bajo una breve investigación puedo decírtelo, pero antes te pido que me escuches con la mente abierta. De lo contrario, es mejor que pases al siguiente punto de este video. Según lo escrito en la enciclopedia de la religión, ¿Por qué nadie habla de José, que era cornudo y vino María y le dijo, estoy embarazado de quién? De Dios. ¿Te agarraron de sanazo, José? católica, los líderes de la iglesia deseaban suplantar las festividades paganas por otras cristianas. Los paganos romanos consagraban el día 25 de diciembre a celebrar el nacimiento del sol invencible, durante el solsticio de invierno, y según The Enciclopedia Americana, muchos eruditos concuerdan en que eso tuvo la finalidad de hacer que el cristianismo fuera más significativo para los paganos que se convirtieron. En síntesis, adaptaron un hecho cristiano a una festividad pagana para que les fuera más sencillo convertirse al cristianismo. Claro, esta no es mi opinión. Hay escritos que confirman lo antes dicho, y tú mismo puedes investigar al respecto y tener la última palabra. Todos conocemos la tradición que se debe seguir luego de que tú y alguien más coincidan. La tradición del muérdago. Me pasa mucho con vuestras primas y hermanitas y mamás. Me pasa mucho. Me pasa mucho, la verdad. De repente hay muérdago por todos lados. Digo, bueno, pues nada. Es la tradición. Debajo de un muérdago, que es darse un beso, que en algunas partes de Latinoamérica no se acostumbra, pero sí se Mi hermana tiene 5 años, pero... perdón. conoce esta tradición. Pero, ¿de dónde vino? Su origen se remonta a las culturas griegas y romanas. Se dice que los griegos fueron los primeros en utilizar el muérdago en ceremonias nupciales, pues era símbolo de fertilidad por su capacidad de reproducirse y crecer en las ramas de otros árboles. Además, se asociaba con el amor y la paz. ¡Hostia! ¿Qué hago ahí? Se colgaban en las puertas de los hogares para protegerse de los males y se utilizaban en la reconciliación de cónyuges, quienes se daban un beso bajo unas ramas de la planta. La tradición moderna, como la conocemos hoy en día, Vuestra madre. comenzó a moldearse en Inglaterra de la época victoriana, en la que la costumbre adquirió un misticismo romántico que rozaba con la superstición. Si una mujer situada bajo un ramillete de muérdago se negaba a un beso, no recibiría ninguna proposición matrimonial hasta el año siguiente. Por suerte, este aspecto ha desaparecido en la actualidad. Hoy en día, Bésame mucho. es el pretexto perfecto para besar a tu crush. O sea, en verdad sí. O sea, creo que la única posibilidad de que podáis besar a una hembra realmente es que compréis un trozo de muérdago, vayáis a la escuela y cuando estéis con la que os gusta así, os chocáis en el pasillo así muy rollo plan película de Estados Unidos y de repente, pones un muérdago encima y dices, es la tradición. Besitos. Mamá. Si es que se puede, claro. El Día del Niño Perdido es una tradición navideña que une a los habitantes del norte de Veracruz, que tiene como propósito Día del Niño Perdido. Bueno. recrear lo escrito en el Evangelio de Lucas, donde se narra una historia acerca de la infancia de Jesús. Se cuenta que Jesús a los 12 años viajaba con sus padres a Jerusalén por las fiestas de Pascua. María y José, al emprender su viaje de regreso a Belén, se les perdió Jesús. 3 días después lo encuentran en el templo dialogando con los maestros judíos. Pues bien, en el siglo XVIII, el fraile Junipero de Serra se encontraba en plena labor de evangelización en el norte de Veracruz, y como una forma de unir a los habitantes y transmitir un mensaje religioso, utilizó esta historia para recrear una bella tradición. Es así como, desde entonces, cada 7 de diciembre a las 7 en punto de la tarde, se escucha un silbato en Tuxpan que anuncia el inicio del rito. De que escondan a sus hijos, ¿no? Para que no los secuestren. A partir de ese momento, las calles de la ciudad se encienden con la luz de velas instaladas por los feligreses para ayudar al niño Jesús a encontrar su camino de regreso a casa. Y visualmente, esto es muy hermoso. Hermano, si parece una velita a cada muerto, no parece que estén alumbrando el camino de vuelta a casa, ¿qué decís? Un hecho trágico en el año Navidad 1822, negra. que a grandes rasgos fue lo siguiente. En cierto momento, indígenas, negros y mestizos colonizados del sur de Colombia y los llamados realistas, defensores de la monarquía española, tuvieron un enemigo en común: Como siempre, España en el medio. Simón Bolívar. Simón Bolívar, vas a caer, bueno, ya cayó. Y esa confrontación terminó en una matanza que hasta el día de hoy se recuerda en la ciudad de Pasto, a pocas horas de la frontera colombiana con Ecuador. Empezó el 24 de diciembre de 1822 y se le conoce como la Navidad Negra, cuando casi medio millar de pobladores del lugar fueron asesinados y más de 1000 resultaron reclutados o expulsados de sus hogares y su ciudad. Los días de horror que vivió la población fueron obras de tropas patriotas o republicanas bajo el mando del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y por órdenes directas de Bolívar.
un hecho bastante devastador para el pueblo colombiano. Fueron tan solo... Y luego fuimos los españoles los que pasaron a cuchillos a todo el mundo ahí. Es que es acojonante, brother. Como siempre, la culpa de un español. Pase lo que pase. Unas horas. Pero en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados decidiría espontáneamente dejar la guerra de lado para compartir unos instantes con el ser humano que se encontraba debajo del uniforme enemigo. Era diciembre de 1914, y apenas transcurridos los primeros meses desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, alemanes y aliados batallaban en el frente de Bélgica y Francia. Desde sus trincheras anegadas, los soldados del Imperio Alemán y las tropas británicas intercambiaban disparos sobre una franja de tierra de nadie, en la que compañeros heridos y muertos estaban esparcidos. Pero al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental, los alemanes colocaron árboles iluminados en los parapetos de las trincheras y los aliados se les unieron en un alto de fuego espontáneo. Fue la conocida como tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Entre los enemigos se voceaban que no se dispararan para poder acercarse, y una vez juntos, cantaron villancicos. Otros se estrecharon la mano y fumaron un cigarrillo. Cada bando ayudó al contrario a cavar tumbas y celebrar ceremonias en memoria de los caídos. Es que esto es fuerte, de cojones, tío. Es fuerte de cojones porque al final estas dos guerras, tanto la primera como la segunda, las guerras mundiales, como todas las guerras, ¿no? Pero en especial estas, eran de eso, de gente muy poderosa que mientras estaban tomando vino y buen vino además y buen comer, estaba la gente de a pie, ¿no? Pues, porque no eran al final profesionales, eran voluntarios en su gran mayoría que iban a la guerra a morir. Y la guerra de trincheras y lo que son las guerras mundiales es que son acojonantemente terribles. Gente muy joven además, por supuesto. Y es brutal, ¿no? Que en un periodo así existiera esa especie de tregua por la Navidad. Los soldados intercambiaron comida y regalos que les habían enviado desde sus casas, y botones del uniforme para guardarlos de recuerdo. Y al día siguiente a pegarse de tiros, ¿sabes? Y jugaron fútbol. Con el año nuevo, ambos bandos reanudaron su actividad, y fue el final de un gran momento. A pesar de que estas son fechas para estar con la familia, convivir con amigos y pasar una excelente noche con quienes amamos, lo cierto es que no es así para todos. Existe un número considerable de personas que en estas fechas están o se sienten completamente solos. Tal cual es así, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. Según un estudio hecho en los Estados Unidos, la tasa de suicidios y accidentes aumenta de manera preocupante en estas fechas. Problemas como la depresión y la soledad son causantes de ello. Gente que en su día a día les es muy difícil seguir con sus actividades. Sentirse devastados de un momento a otro sin explicación. Hay que temer de ese amigo o familiar que siempre está sonriendo y que damos por sentado que está bien. No están solos, chat, están conmigo. Recuerda a todos los que te rodean. Háblale a esa persona de la que no sabes nada hace tiempo. Salúdala, pregúntale cómo está y deséale felices fiestas. Sí, la Navidad tiene el poder de juntar a las personas, pero también es un arma de doble filo, ya que aquellos que no tienen con quién compartir su noche son víctimas de lo más profundo de su mente. Y en ocasiones, sucede lo peor. No quiero eso. Nadie lo quiere. Por eso es que aquí en Touch Te Cuenta, te deseamos una feliz Navidad y espero seguir sabiendo de ti en los próximos videos. Bueno, pues ahí estaría. Oye, Iceberg, cierto momento duro y tal. No ha habido muchas cosas como muy curiosas, pero no ha estado mal, ha tenido sus momentos. Ahí está, el Iceberg de la Navidad. Si te ha gustado, dale like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te da la primera cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se pide Rodrigo Quesada. Paz.